Él encontró a una niña pequeña congelándose en la calle. No tenía idea de que ella era su hija, ni de que su madre, ahora en coma, era la mujer de la que se había alejado hace 5 años. El viento estaba afilado como una navaja esa mañana, del tipo que cortaba incluso el abrigo más grueso y picaba la piel sin piedad. La nieve había caído durante la noche, cubriendo las aceras y los tejados con una capa blanca y limpia, que parecía casi demasiado perfecta para tocar. Era temprano, demasiado temprano para que la mayoría de la gente estuviera afuera, y las calles del tranquilo vecindario suburbano aún estaban bajo un silencio invernal. Andrew Rains no tenía ninguna razón para estar conduciendo por esa parte de la ciudad. Tenía una reunión en el centro de la ciudad en 2 horas. Su asistente ya lo había llamado 2 veces, y su bandeja de entrada probablemente estaba desbordada como siempre. Pero algo en esa mañana lo había hecho tomar el camino largo saliendo de las vías principales y cruzando calles tranquilas que no había visto en años. No sabía por qué, solo que había sentido la necesidad de respirar para escapar del peso de acero y vidrio en el que su vida se había convertido. Al reducir la velocidad cerca de una vieja parada de autobús en la esquina de una tranquila calle residencial, algo llamó su atención. Algo pequeño, naranja y terriblemente fuera de lugar contra la nieve. Al principio pensó que podría ser basura, un trozo de tela descartado o un juguete perdido de un niño. Pero a medida que se acercaba, su sangre se heló. Era una niña tendida inmóvil sobre el suelo helado, enrollada sobre sí misma como si se hubiera desplomado y nadie lo había notado. Su vestido naranja y delgado no ofrecía protección contra el frío. Su cabello rubio estaba enredado alrededor de su rostro, parcialmente cubierto de escarcha, y sus labios estaban teñidos de azul pálido. Andrew pisó los frenos y abrió de golpe la puerta. No dudó. El ejecutivo en él, el hombre que había pasado años construyendo un imperio desde cero, desapareció en un instante dejando solo el instinto. Corrió hacia ella, el corazón golpeándole en el pecho, y se arrodilló en la nieve. Ella no estaba inconsciente. Sus párpados se movían, su respiración era superficial pero presente. Sus pequeños dedos se movían como si intentaran agarrarse de algo que no estaba allí. Se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor de su pequeño cuerpo, protegiéndola del viento brutal, y la levantó en sus brazos. Su cuerpo era aterradoramente liviano, todo huesos y piel fría, y él podía sentir el frío irradiando de ella como una advertencia. Mientras la sostenía cerca de su pecho, susurró con una voz que no se escuchaba en él desde hacía años. «Pequeña, abre tus ojos. Por favor, abre tus ojos». Ella no respondió, pero se movió ligeramente lo suficiente como para darle esperanza. Sin pensarlo 2 veces, la llevó a su coche, puso el aire a máxima temperatura y llamó al 911. Su voz se quebró cuando le dio al operador la ubicación. Cada segundo. Se sintió como una eternidad. La nieve tan tranquila unos momentos antes, ahora parecía cruel e indiferente. El mundo siguió girando mientras esta niña yacía allí sola, congelándose olvidada. En la ambulancia, Andrew no soltó su mano. Los paramédicos se movían rápidamente envolviéndola en mantas térmicas, verificando signos vitales, insertando vías intravenosas, pero él permaneció a su lado. Algo en su rostro le llamó la atención, algo dolorosamente familiar, aunque no podía ubicarlo. Ella se parecía a alguien que había conocido hace mucho tiempo en otra vida. Le apartó el cabello de la frente y observó cómo su pecho subía y bajaba bajo la máscara de oxígeno. En el hospital lo siguió a través de las puertas automáticas sin dudar. Las enfermeras intentaron detenerlo, le preguntaron si era su padre. No respondió. No sabía qué era, solo que no podía irse. Cuando finalmente la llevaron a la sala de emergencias, se sentó en el pasillo, los codos sobre las rodillas, las manos apretadas, el corazón latiendo de una manera que no sentía desde que era un adolescente. No por negocios, no por pérdida, sino por algo más profundo, primitivo, humano, aterrador. No fue hasta que una enfermera regresó y colocó suavemente una carpeta en la silla junto a él, que miró hacia arriba. Su voz era tranquila. Encontramos algo, un nombre. Escaneó el formulario y se congeló. Emma Hart, 5 años. Madre Olivia Hart. No había contacto de emergencia.
Ningún padre registrado. El nombre lo golpeó como un golpe en el pecho. Olivia no había oído ese nombre en 5 años. No desde que la dejó, sin advertencia, sin cierre, solo un boleto simple y un mensaje de despedida. Eran jóvenes y él estaba hambriento de poder, de dinero, de control. Se había alejado de lo único real en su vida, porque le daba miedo, porque ella lo hacía sentir demasiado. Y ahora, allí estaba sosteniendo una carpeta con el nombre de una mujer, que pensó que nunca volvería a ver. Sentado en un hospital, mientras una niña que podría ser su hija, luchaba por calor y aliento, en una habitación al final del pasillo. Andrew Rains, millonario CEO, hombre de trajes perfectos y decisiones frías, se recostó en su silla y miró al techo, la nieve aún derritiéndose en su cabello. El mundo acababa de cambiar bajo sus pies, y nada volvería a ser igual. Las horas que siguieron estuvieron llenas de silencio, y los sonidos distantes de las máquinas resonando por los pasillos del hospital. Andrew permaneció en la sala de espera afuera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Incapaz de quedarse quieto por mucho tiempo, caminaba lentamente de un lado a otro, sus zapatos dejando marcas húmedas en el suelo de baldosas, mientras la nieve se derretía de sus suelas. Las enfermeras pasaban de vez en cuando dándole breves saludos profesionales o miradas silenciosas, pero nadie le pidió que se fuera. Su presencia había adquirido un peso extraño, como si el propio hospital comprendiera que algo se había transformado en él. Ya no era solo un hombre que había encontrado a una niña en el frío. Era un hombre aferrándose a algo que aún no entendía completamente. Finalmente, una joven doctora con los ojos cansados se acercó a él con una carpeta en la mano. Ella se presentó suavemente, pero Andrew apenas captó su nombre. Lo único que le importaba era lo que ella diría a continuación. «Está estable», comenzó la doctora. Su voz era calma pero desgastada. Hipotermia severa, desnutrición leve y algunas lesiones menores, principalmente moretones, probablemente de una caída o exposición prolongada al frío. Tuvo suerte. La encontraste justo a tiempo, unas horas más y... No terminó la frase, pero no fue necesario. El peso de sus palabras cayó con fuerza sin necesidad de más. Andrew cerró los ojos brevemente, la opresión en su pecho se negaba a aflojarse. La doctora continuó. Más suavemente ahora. Aún no se ha despertado, pero somos optimistas. Su cuerpo responde bien al tratamiento. Es joven y resistente. Luego vaciló, hojeando sus notas. También descubrimos su nombre. Emma Hart. Había una pequeña nota prendida en el interior de su abrigo, escrita con la letra de un niño. Decía: «Mi nombre es Emma. Mi mami es Olivia. Ella está durmiendo en el gran hospital». Fue entonces cuando Andrew supo con certeza que no era una coincidencia. Olivia Hart, un nombre que no se atrevía a pensar en años. Una mujer cuya risa una vez llenó su departamento, cuyos ojos le hicieron creer en cosas que no sabía que necesitaba, hasta que la presión del éxito lo convenció de que no necesitaba nada más que ambición. Habían sido inseparables en su momento, novios universitarios que hablaban del futuro como si fuera una promesa. Pero cuando su empresa comenzó a despegar y los inversionistas empezaron a acercarse, él se alejó. Las oportunidades llegaron rápido y él corrió hacia ellas sin mirar atrás. Un día estaba en su cama trazando la forma de su hombro con las yemas de los dedos, y al siguiente ya se había ido. Ni siquiera se despidió en persona. No tenía idea de que ella estaba embarazada. No sabía que había tenido un hijo. Su hijo. La posibilidad le golpeó como un golpe físico. Su estómago se apretó y el aire a su alrededor de repente parecía más delgado. Quería hacerle más preguntas a la doctora, pero las palabras se sentían demasiado pesadas, demasiado peligrosas para dejarlas salir. Así que en su lugar susurró: «¿Dónde está su madre ahora?». La doctora miró su expediente. Según nuestros registros, Olivia Hart fue ingresada hace unas 4 semanas. Cirugía de emergencia por complicaciones de un apéndice roto. Entró en coma poco después. Actualmente está en cuidados a largo plazo en el 3er piso. No ha tenido visitantes últimamente. No tiene familiares registrados.
Parece que Emma fue puesta en un hogar de acogida poco después de que Olivia fuera declarada médicamente no operativa. La garganta de Andrew se secó. La imagen de la niña pequeña tendida en la nieve se afiló en su mente. Ella se había escapado del hogar de acogida sola en invierno buscando a su madre. La gravedad de todo esto se asentó pesadamente sobre sus hombros. No solo había encontrado a una niña, había encontrado una parte de una vida de la que se había alejado, una vida que había continuado en silencio sin él. Y esa vida casi se congeló hasta morir en una parada de autobús. Pidió ver a Emma. La enfermera lo llevó a la habitación en silencio, y él se acercó a la cama como si estuviera entrando en un terreno sagrado. Ella era aún más pequeña de lo que recordaba su cuerpo medio oculto bajo las capas de mantas térmicas. Su piel había recuperado algo de color, pero sus ojos seguían cerrados, y el pitido de los monitores era la única prueba de que su historia no había terminado. Andrew se sentó junto a su cama. Lentamente, con cautela, alcanzó su mano. Estaba pequeña y cálida, ahora envuelta en gasas, y cinta suave donde la vena estaba conectada. Por un momento solo la sostuvo su pulgar acariciando el dorso de sus dedos. «No sé si puedes oírme», murmuró. «Pero estoy aquí. No me voy a ir». No sabía cuánto tiempo estuvo allí susurrando fragmentos de pensamientos que no sabía que llevaba consigo. Le habló sobre la nieve, sobre lo valiente que era, sobre lo orgullosa que su madre estaría de ella. Le dijo que ahora estaba a salvo. En algún momento se levantó y subió al tercer piso. Encontró la habitación de Olivia sin preguntar. Algo dentro de él lo atrajo allí como un imán. Cuando entró se le cortó la respiración. Ella estaba más delgada, más pálida, su rostro inmóvil, y aterradoramente hermoso incluso en la inconsciencia. Las máquinas la rodeaban respirando por ella, alimentándola, manteniéndola entre este mundo y el siguiente. Se acercó incierto como si cualquier movimiento repentino pudiera romper el frágil silencio de la habitación. Miró su rostro y susurró su nombre. Olivia. Ella no se movió. Se sentó igual que lo hizo con Emma y la observó. Pasaron minutos, tal vez horas. No lo sabía. Todo lo que sabía era que todo había cambiado. Cualquier versión de la vida que había estado viviendo antes, una construida sobre contratos, acuerdos y números, acababa de abrirse en pedazos, y ahora sentado entre la niña que podría ser suya y la mujer que había dejado atrás Andrew Rains, se dio cuenta de que algunas decisiones no esperan para deshacerse para siempre. Algunas regresan, y esta vez no iba a correr. A la mañana siguiente el pasillo del hospital se sentía diferente. No era más brillante ni más ruidoso, pero el aire había cambiado. Más pesado de alguna manera, como el silencio antes de una tormenta o la quietud antes de una respuesta esperada. Andrew Rains estaba afuera de la habitación de Emma con un vaso de papel de café sin tocarse, enfriándose en su mano, observando cómo las enfermeras entraban y salían de otras habitaciones. Su mente no había dejado de dar vueltas toda la noche. Después de sentarse en silencio junto a Olivia durante horas, regresó a un hotel cercano y se quedó mirando al techo en la oscuridad, juntando fragmentos de recuerdos con la insoportable verdad del presente. Ya no podía ignorarlo. Todas las señales apuntaban a una conclusión innegable. Emma era su hija. Él había sido el hombre que vivió para la certeza, que calculaba los riesgos hasta el último punto decimal, que valoraba la lógica sobre la emoción y los hechos sobre las suposiciones. Pero esto no era un informe trimestral ni un contrato de fusión. Esto era una niña, una pequeña que había enfrentado una noche fría de invierno, para encontrar a una madre en coma completamente ajena, a que su padre estaba a solo unos kilómetros de distancia, caminando con trajes a medida y zapatos pulidos, ciego a la vida que había ayudado a crear. La vergüenza se aferró a él como el humo inescapable y sofocante. Cuando una enfermera salió de la habitación de Emma y le dio una pequeña inclinación de cabeza, él ya estaba en movimiento, dejando el café abandonado en la repisa de la ventana. Dentro las luces se habían apagado, y un dibujo animado sonaba suavemente en la televisión. Aunque Emma no lo miraba, estaba despierta con los ojos entrecerrados, su cuerpo aún frágil bajo las capas de mantas.
Su mirada se desvió lentamente hacia él, primero con incertidumbre, pero sin miedo. Lo miró de la misma forma en que los niños miran a los extraños curiosos, cautelosos y completamente inocentes. Se acercó a su cama en silencio, con las manos temblando ligeramente. No había preparado un discurso. No sabía qué se supone que debe decirle a una niña que podría haber abandonado sin saberlo. En su lugar le ofreció una pequeña sonrisa y dijo suavemente: «Hola, Emma». Ella parpadeó. Luego miró más allá de él, buscando algo o alguien. «¿Dónde está mi mamá?». Andrew sintió que las palabras le golpeaban como un puñetazo, pero mantuvo su voz calmada. «Ella todavía está descansando, cariño. Está mejorando cada día». El labio de Emma tembló un poco, pero no lloró. Lo miró de nuevo, más directamente esta vez. «¿Eres el hombre con el abrigo?». Él asintió. «Sí, ese era yo». «Estabas caliente», dijo ella. Y por un momento sus dedos alcanzaron el borde de la manta como si recordara el frío. «Me alegra haberte encontrado cuando lo hice», susurró él. «Fuiste muy valiente». Emma no respondió de inmediato. Lo miró, sus ojos demasiado agudos para una niña que solo había visto 5 inviernos. «¿Eres doctor? ¿No?», dijo él en voz baja. «Pero quiero ayudar». Ella asintió lentamente, como si ya hubiera decidido que podía quedarse por ahora, y luego volvió su atención al dibujo animado. Él se sentó junto a ella y permaneció en silencio, sin saber si su presencia la reconfortaba o la confundía. Pero ella no le pidió que se fuera. Más tarde ese día, cuando ella volvió a quedarse dormida, Andrew tomó la decisión que había estado evitando. Programó una prueba de ADN. Era un proceso simple, tomando una muestra de mejilla, firmando un formulario, pero para él se sentía como cruzar una línea. Una vez que recibiera la confirmación, ya no habría más ambigüedad. Sería responsable no solo legalmente, sino en el sentido más profundo, moral, emocional. Espiritualmente sería un padre. Los resultados llegaron más rápido de lo que esperaba. Menos de 72 horas. Un administrador del hospital le entregó el sobre en una carpeta manila, y él lo miró durante varios minutos en su coche antes de abrirlo. Su corazón golpeaba contra sus costillas como si tratara de escapar. Positivo 99.9%. Paternidad biológica confirmada. Se quedó congelado mirando el papel, como si pudiera cambiar si parpadeaba. No lo hizo. Emma era su hija. Las palabras resonaron en su pecho y durante un largo momento no sabía si reír o llorar. Esta pequeña, la que tenía el cabello rubio y los ojos de una anciana, era suya. No lo sabía. No se lo habían dicho, pero ya no importaba. Lo único que importaba ahora era qué iban a hacer con este conocimiento. No regresó al hotel. En su lugar volvió al hospital y encontró a Sara, la trabajadora social asignada al caso de Emma. Ella lo saludó con la cautela de alguien acostumbrado a conversaciones difíciles. Pero cuando le contó sobre los resultados de la prueba, ella se suavizó. «Quiero asumir la responsabilidad», dijo él. «Cualquier papeleo que necesite hacerse. No me voy a ir. No esta vez». Ella asintió lentamente. «Ha pasado por mucho. Tendrás que pasar por el proceso legal, por supuesto. Y habrá preguntas, verificaciones de antecedentes, evaluaciones psicológicas, pero te ayudaré. Y si hablas en serio, creo que Emma tendrá suerte de tenerte». Andrew no estaba acostumbrado a que le dijeran lo que podía y no podía hacer. Estaba acostumbrado a que las puertas se abrieran antes de que llegara a ellas. Pero esta vez aceptó el proceso. Quería ganárselo cada pedazo de él. Visitaba a Emma todos los días. Le leía, le traía libros y materiales para colorear. Aprendió cómo le gustaba su jugo de manzana no muy frío, sin hielo. Se sentaba junto a su cama mientras ella dormía y la cuidaba como un hombre que trataba de recuperar el tiempo perdido, aunque sabía que nunca sería suficiente. Y cada tarde, después de que Emma se quedaba dormida, subía al cuarto de Olivia. Ella todavía no había despertado. Sus manos permanecían inmóviles, sus labios sin moverse, su cuerpo suspendido en el frágil equilibrio entre la presencia y la ausencia. Pero él le hablaba de todos modos.
Le contó todo sobre Emma, sobre la prueba de ADN, sobre lo arrepentido que estaba. Y a veces, cuando nadie lo veía, le tomaba la mano y cerraba los ojos esperando que algo en ella aún pudiera sentirlo. No sabía qué pasaría después. No sabía si Olivia volvería a abrir los ojos alguna vez. Pero había tomado su decisión. Estaba allí, y no se iría. El hospital se había convertido en un mundo propio. Los días perdieron sus límites. El tiempo se deslizaba de una hora a otra medido no por relojes, sino por los turnos de las enfermeras, los horarios de medicación y el suave pitido de las máquinas. La vida de Andrew, que alguna vez estuvo estructurada en plazos y reuniones de alto riesgo, ahora giraba en torno a conversaciones en los pasillos, actualizaciones de los médicos y el ascenso y descenso de un pequeño pecho bajo mantas calientes, en una habitación tranquila. Emma se recuperaba lentamente. Su fuerza regresaba en suaves oleadas, no todo de una vez, pero con pequeñas señales, siestas más largas, en lugar de inconsciencia profunda, mejillas más llenas, más enfoque en sus brillantes ojos azules. Había comenzado a sentarse sola y a hacer preguntas que desgarraban el corazón de Andrew con cada palabra. ¿Cuándo se despertará mi mamá? ¿Por qué no te recuerdo de antes? Tengo que volver al lugar con las paredes grises. Nunca usó la palabra orfanato, pero él sabía lo que quería decir. Ese frío y desconocido edificio que la había acogido cuando Olivia fue llevada de urgencia al hospital, el mismo lugar de donde ella había huido sola y asustada en medio del invierno. Quería borrar ese recuerdo de su mente, reemplazarlo por algo cálido y lleno de luz. Pero la memoria no funciona de esa manera. Así que, en su lugar, le dio regalos. Le llevó rompecabezas, libros y peluches. Le contó historias tontas por la noche y la dejó elegir qué dibujo animado ver, incluso cuando no tenía idea de qué estaba pasando. Le leyó hasta quedarse ronco y escuchó cómo le hablaba de Olivia, de cómo su madre cantaba suavemente al cepillarle el cabello, de cómo solían hornear galletas con chispas de chocolate, que siempre se derretían demasiado rápido, de cómo su mamá nunca la dejaba llorar sola. Escucharla hablar de Olivia se sentía como presionar su oído contra la orilla de una vida que se suponía debía haber formado parte, pero que había perdido por completo. Fue humillante, fue devastador. El papeleo para la tutoría temporal avanzaba. Los tribunales, una vez que se presentaron los resultados del ADN y verificaron su historial, fueron sorprendentemente rápidos en permitir que Andrew asumiera un rol legal en la vida de Emma. Se trataba de un arreglo temporal condicionado al estado de Olivia, pero para él ya se sentía permanente. Cada momento con Emma profundizaba un vínculo que parecía haber estado esperando existir desde el día en que ella nació. Estaba aprendiendo a trenzar el cabello a través de tutoriales de YouTube, comprando vitaminas para niños al por mayor, y ajustándose a la extraña pero extrañamente satisfactoria rutina de rituales antes de dormir y negociaciones de meriendas. Aún así, Olivia seguía sin responder. Estaba acostada en su cama del hospital en el tercer piso sin cambios desde el día en que la encontró. Su cuerpo se había estabilizado. Sus signos vitales eran consistentes y los médicos la describían como descansando en un coma profundo con un pronóstico esperanzador, pero nadie podía decir cuándo o si despertaría. Todos los días después de pasar tiempo con Emma, Andrew la visitaba. Llevaba flores nada extravagantes, solo colores suaves que no abrumaran la habitación. Le hablaba suavemente como si ella pudiera abrir los ojos en cualquier momento y escuchar cada palabra. A veces se sentaba en silencio observando la curva de su mejilla, el sutil parpadeo de sus párpados detrás de sus pestañas cerradas. Se preguntaba qué diría cuando despertara y lo viera allí sentado. ¿Gritaría? ¿Lloraría? ¿Se apartaría? ¿Lo perdonaría? ¿Entendería que no lo había sabido, que si lo hubiera sabido todo, habría sido diferente? No podía predecirlo y no intentaba ensayar el momento. Todo lo que sabía era que la había fallado una vez, y no pensaba hacerlo de nuevo. Comenzó a llevar un pequeño cuaderno en el bolsillo de su abrigo, anotando cosas que Emma decía, cosas que quería decirle a Olivia. En una entrada, escribió sobre la vez que Emma le preguntó si la nieve podía escuchar tus pasos.
En otra, describió el sonido de su risa cuando dejó que ganara una pelea de almohadas. Entre estas instantáneas, había disculpas, confesiones crudas, y sin filtrar sobre la forma en que se había ido el miedo que lo había devorado por dentro, y cómo ninguno de sus logros había significado nada sin ella. Nunca planeó mostrarle el cuaderno. Solo necesitaba un lugar para poner el peso que había estado cargando durante 5 años. Una tarde, mientras Emma dormía y el pasillo estaba inusualmente tranquilo, Andrew se sentó junto a la cama de Olivia y habló en voz baja, casi susurrando. Le contó sobre la primera vez que vio sonreír a Emma en el hospital, cómo su rostro se iluminó, y vio la expresión de Olivia reflejada en ella. Le contó sobre el día en que llegaron los resultados de la prueba, y cómo se sintió al leer la verdad en papel. Admitió que nunca dejó de amarla. No realmente. Que incluso cuando se fue, incluso cuando la ambición lo consumió, hubo noches en que soñó con la vida que podrían haber construido. Terminó con una promesa. Si despertaba, si le daba la oportunidad, nunca se iría de nuevo. Y luego, por primera vez desde que fue ingresada, algo cambió. Fue sutil, tan leve que casi no lo notó, pero cuando se acercó para ajustar el borde de su manta, lo sintió. Un movimiento. Sus dedos fríos pero inconfundiblemente vivos se enroscaron alrededor de los suyos por medio segundo, antes de quedarse quietos nuevamente. Él se congeló, su respiración se atascó en su pecho. Esperó mirando su rostro, rezando por más, pero no pasó nada más. Aún así fue suficiente. Llamó a la enfermera de inmediato. Se realizaron pruebas, se hicieron escáneres. El doctor de turno confirmó lo que había sentido. No era una reacción nerviosa aleatoria. Era el primer signo de reactivación neurológica. Un paso por pequeño que fuera hacia la conciencia, hacia el despertar. No le dijo a Emma ese día. No quería darle esperanza antes de tiempo. Pero cuando se sentó junto a su cama esa noche, y ella preguntó suavemente, ¿crees que mamá se despertará pronto? Él la miró a los ojos y dijo, creo que lo hará. Y por primera vez lo dijo con todo lo que tenía. En los días que siguieron todo parecía existir en un extraño estado de anticipación silenciosa. Los médicos fueron cautelosos, advirtiendo a Andrew que no esperara demasiado rápido. Los pacientes en coma pueden permanecer en un estado de casi conciencia durante semanas, a veces meses antes de despertar completamente. Ese leve movimiento de la mano podría haber sido solo un destello en el vacío, una chispa momentánea. Pero Andrew no lo creyó. Lo sintió. Sintió el calor, la tensión, el agarre instintivo, por breve que fuera, y eso lo sacudió más profundamente de lo que cualquier triunfo o fracaso empresarial lo había hecho. Era una esperanza cruda y temblorosa presionando los bordes de lo que había sentido, como una espera interminable. Emma continuó sanando a su manera silenciosa. Sus moretones habían desaparecido, su apetito regresó, y sus pasos se volvieron más seguros. Aún preguntaba por su madre todos los días, y Andrew le respondía con una suave honestidad, nunca prometiendo en exceso, pero nunca dejando que la desesperación entrara tampoco. Le decía que estaban haciendo todo lo posible. Le decía que su madre era fuerte. Y Emma, con esa resiliencia única que los niños poseen, eligió creerle. Fue en la forma en que apretaba su mano un poco más fuerte a la hora de dormir, o en cómo dejaba espacio junto a ella en el sofá del hospital, como si estuviera reservando un asiento para Olivia, cuando finalmente volviera a casa. Una mañana, Andrew llegó más temprano de lo habitual, llevando una pequeña bolsa con pasteles para el desayuno y 2 cajas de jugo, las favoritas de Emma. Primero pasó por su habitación, pero una enfermera le dijo que aún dormía, agotada por una sesión de terapia intensa el día anterior. Subió silenciosamente al cuarto de Olivia, su corazón latiendo más rápido de lo habitual. En el momento en que entró, se detuvo. Los ojos de Olivia estaban abiertos. No completamente alerta, pero inconfundiblemente abiertos. Parpadeaba lentamente, su mirada desenfocada, vagando por el techo, como alguien que despierta de un sueño demasiado vasto, como para escapar de él inmediatamente. Una enfermera estaba junto a ella verificando suavemente sus signos vitales, y miró hacia arriba cuando Andrew entró. Los abrió hace solo unos minutos, dijo la enfermera suavemente sonriendo.
Está somnolienta, pero responde. Es una buena señal. Andrew no podía moverse al principio. Sus pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo. Durante tanto tiempo esta habitación había estado llena solo de quietud, como un retrato congelado del pasado. Ahora ese retrato estaba cambiando. Se acercó. Su voz se quedó atrapada entre la incredulidad y la admiración. «Olivia», susurró. Su cabeza se giró ligeramente, lentamente, y sus ojos se encontraron con los suyos. El reconocimiento llegó como un lento amanecer. Comenzó con confusión, luego titiló en algo más, algo que flotaba entre la familiaridad y la sorpresa. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió sonido. Él alcanzó su mano con suavidad como si cualquier toque repentino pudiera romper el momento. Sus dedos estaban cálidos ahora y, aunque débiles, no se apartó. «Estás despierta», dijo él, su voz cargada de emoción. «Realmente estás despierta». Ella parpadeó nuevamente. Sus labios se movieron tratando de formar palabras, pero era demasiado pronto. La enfermera lo tranquilizó diciendo que esto era normal, que el habla suele tardar después de un largo periodo de inactividad. Olivia intentó de nuevo y esta vez el más tenue susurro escapó. «Emma». Andrew asintió rápidamente. «Está bien, está a salvo, la encontré. Está justo al final del pasillo». Lágrimas se acumularon en sus ojos, derramándose lentamente, mientras su cuerpo comenzaba a procesar la verdad que había estado bloqueada para ella. Andrew se inclinó apartando un mechón de su frente. No sabía qué más decir. Había demasiadas cosas, demasiado tiempo, demasiado dolor, demasiadas cosas no dichas. Pero nada de eso importaba ahora. «Te extrañó tanto», dijo en voz baja. «Nosotros dos lo hicimos». En las horas que siguieron, los médicos monitorearon cuidadosamente a Olivia. Su capacidad de respuesta aumentó. Todavía no podía hablar en frases completas, pero sus ojos seguían a las personas que se movían por la habitación. Asintió en respuesta a las preguntas. Agarró la mano de Andrew con más certeza. Era como si una represa se hubiera roto, y la persona que alguna vez fue comenzara a avanzar lentamente a través de la inundación. Cuando Andrew finalmente fue a ver a Emma y le dio la noticia, su rostro entero se iluminó con una alegría tan pura que rompió su corazón. Ella saltó de la cama olvidando por completo su conejito de peluche y agarró su mano con ambas de las suyas. «¿Puedo verla ahora?», preguntó. Él se agachó para que sus ojos estuvieran a la altura de los de ella. «Todavía está descansando y no puede hablar mucho aún, pero sí puedes verla». Emma no corrió adelante. Caminó lentamente a su lado, agarrando sus dedos como un salvavidas, como si temiera que si lo soltara podría despertar y darse cuenta de que todo era un sueño. Al entrar en la habitación de Olivia, el aire parecía cambiar de nuevo. Olivia giró la cabeza cuando la puerta se abrió, y cuando vio a Emma, sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Esta vez no eran de confusión ni de dolor. Era de reconocimiento, de amor. Emma soltó la mano de Andrew y se acercó a la cama. No habló, simplemente alcanzó y tocó los dedos de su madre. Olivia, con toda la fuerza que pudo reunir, los apretó. Fue la más pequeña de las reuniones, sin palabras dramáticas, sin música fuerte, sin abrazos arrasadores. Pero en esa habitación, en ese momento silencioso, algo que había estado roto comenzó a sanar. Andrew se quedó atrás y los observó. Su corazón dolía de una manera que se sentía bien, que se sentía humana. No sabía qué sucedería después. No sabía cómo Olivia respondería a su presencia una vez que recuperara toda su fuerza, ni cómo navegarían los 5 años perdidos entre ellos. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Él estaría allí. Lo que fuera que sucediera no se iría otra vez. Andrew nunca esperó que la sanación se sintiera tan pesada. Con Olivia despierta pero aún frágil, y Emma recuperando fuerzas día a día, se encontró atrapado entre dos mundos emocionales. Uno era ligero, lleno de las pequeñas alegrías de la paternidad, libros para colorear risas antes de dormir, preguntas sobre las estrellas y los sueños, y si las ardillas tienen mejores amigos.
El otro estaba lleno de conversaciones inconclusas con los ojos de Olivia observándolo en silencio, mientras luchaba por salir de la oscuridad. Los médicos estaban contentos con su progreso. Se estaba recuperando más rápido de lo que habían predicho su habla, regresaba poco a poco, y su cuerpo recuperaba fuerza. Pero la distancia emocional entre ellos seguía siendo un abismo. Olivia no explotó, no gritó, no lo acusó, ni siquiera lloró, cuando él le explicó suavemente con cuidado lo que había sucedido en los años desde que se separaron. Pero el silencio que ella ofreció fue casi peor. Al principio evitaron hablar sobre el pasado. Ella preguntaba por el estado de Emma y Andrew le respondía con tantos detalles como podía ofrecer. Preguntaba sobre el clima, sobre cuánto tiempo había estado inconsciente, sobre el horario del hospital, pero no preguntó por qué él estaba allí. No preguntó por qué no lo había sabido. Y esa ausencia de preguntas colgaba entre ellos como una puerta cerrada, que ninguno de los dos se atrevía a tocar. Entonces, una tarde mientras la luz del sol atravesaba la estrecha ventana del hospital y el aroma de flores frescas de la estación de enfermería se deslizaba por el aire, finalmente rompió el silencio. «Te fuiste sin decir palabra», dijo. Su voz era tranquila, sin acusaciones, pero el dolor bajo ella era inconfundible. Andrew levantó la vista del cuaderno que estaba leyendo, un diario de los logros de Emma, con páginas garabateadas que había guardado desde que la encontró. Lo dejó a un lado y encontró la mirada de Olivia. «Lo hice», admitió, «y me he arrepentido de ello cada día desde entonces». Ella asintió lentamente, absorbiendo las palabras. «Pensé que había hecho algo mal, que no era suficiente. Esperé que me llamaras. Esperé una explicación». «No había una buena», dijo Andrew. «Era un cobarde. Elegí el camino seguro, el que no me permitiría ser herido, en el que no perdería el control. Pensé que si corría lo suficientemente rápido, podría dejar todo atrás, incluso a ti». Sus ojos no se ablandaron, pero tampoco se endurecieron. Ella lo estaba escuchando y eso era más de lo que él merecía. «No sabía sobre Emma», agregó su voz temblando ligeramente. «Si lo hubiera sabido, te lo juro, habría vuelto. Nada, ningún trabajo, ningún dinero me habría mantenido alejado». Olivia miró hacia abajo a sus manos descansando sobre la manta. «Cuando me enteré de que estaba embarazada, casi no lo creía. Pensé en llamarte tantas veces, pero estaba demasiado herida, demasiado enojada. Me decía a mí misma, no te merecías saberlo. Si pudiste dejarme tan fácilmente, no merecías a ninguna de las dos». Hizo una pausa y luego susurró. «Pero ya no se trataba solo de mí. Se trataba de ella, y ella merecía ser protegida de la decepción. Así que la crié sola. Le di todo lo que pude». Andrew sintió que la culpa se asentaba más profundo en sus huesos. «Le diste más de lo que yo nunca podría haberle dado. La miro a ella, y veo tu fortaleza en sus ojos, tu bondad. Es extraordinaria, y me he perdido tanto de eso». Se quedaron en silencio un rato. No el pesado silencio sofocante de la evitación, sino el tipo de silencio que llega cuando dos personas están filtrando los escombros y tratando de decidir qué reconstruir. «No sé qué significa esto para nosotros», dijo Olivia finalmente. «Todavía me estoy recuperando. Aún me despierto algunas mañanas sin saber qué día es. Todavía estoy tratando de descubrir cómo volver a ser madre después de perder ese tiempo». «No tienes que descubrirlo sola», dijo Andrew. «Ya no». Ella no respondió. Pero esta vez, cuando él extendió la mano para tomar la suya, ella no la retiró. Durante la semana siguiente, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar lentamente. Hablaron más. No sobre el amor, aún no, pero sobre Emma, sobre el día en que nació, sobre las cosas tontas que hacía cuando era una niña pequeña, la forma en que insistía en que los sándwiches de mantequilla de maní tenían que cortarse en diagonal, no en línea recta. Olivia compartió historias que Andrew nunca había escuchado. Cómo Emma aprendió a silbar, cómo solía cantarse para dormir, cómo una vez intentó rescatar a un pajarito con una caja de zapatos y cereales. Y Andrew escuchó con reverencia, devorando cada detalle, armando la vida que había perdido. Él, a su vez, compartió sus fracasos.
El agotamiento, la soledad, las noches en habitaciones de hotel sin sonido, salvo el parpadeo de la televisión y su propia respiración resonando demasiado fuerte. Le contó cómo pasó tanto tiempo convenciéndose de que no necesitaba a nadie, que cuando se dio cuenta de que sí lo necesitaba a todos, ya se habían ido. Excepto que ahora, de alguna manera, ellos no lo habían hecho. Emma, al percatarse del cambio, comenzó a florecer aún más. Ahora veía a su madre todos los días. Ya no tenía miedo de sentarse junto a ella, de recostar su cabeza en el hombro de Olivia, de quedarse dormida en el hueco de su brazo, mientras los dibujos animados sonaban suavemente de fondo. Y también se aferraba a Andrew tirando de su manga cuando quería que la cargara susurrándole bromas al oído, dejando dibujos con crayones debajo de su almohada. Ella no preguntó sobre su futuro. Simplemente lo aceptó de la manera en que los niños lo hacen cuando se sienten seguros sin dudas. Una mañana, mientras los tres estaban juntos en la habitación de Olivia Emma, jugando con pegatinas, Olivia dibujando en un cuaderno y Andrew bebiendo café, Olivia se volvió hacia él y dijo: «Ella no te ve como alguien que regresó. Te ve como alguien que siempre estuvo destinado a estar aquí». Él tragó con dificultad y asintió. «Quiero estar en todo lo que pueda». Ella sonrió por primera vez en días. Fue una sonrisa tenue, vacilante, pero real. «Entonces nos arreglaremos». Y así, algo frágil y esperanzador, se acomodó en su lugar. No como una promesa aún no, pero como un comienzo. No todas las heridas se habían curado, pero ya no estaban abiertas. No todas las preguntas habían sido respondidas, pero ya no se evitaban. Por primera vez en 5 años no estaban de pie en lados opuestos de un camino roto. Estaban caminando hacia el uno al otro de nuevo. La primavera llegó tarde ese año, como si la estación misma hubiera dudado en regresar, sin saber si era bienvenida después del largo y amargo invierno. Pero cuando finalmente llegó, lo hizo con suavidad. Primero con el sonido de la nieve derritiéndose y goteando desde los tejados del hospital, luego con pequeños brotes verdes, emergiendo a través de la tierra fangosa, y finalmente, con el olor a tierra cálida y nuevos comienzos. Para Andrew, el cambio en el clima reflejaba algo más profundo, algo transformador, que se había ido desarrollando en él día a día. El hombre que antes medía el éxito por el valor de las acciones y las proyecciones trimestrales, ahora medía la vida en desayunos compartidos, caminatas diarias por el pasillo del hospital, y el ritmo de la risa de una niña pequeña resonando a través de los pasillos estériles. Emma estaba prosperando. Cada día parecía crecer más fuerte, más segura del mundo que la rodeaba. Había reanudado la terapia con entusiasmo, no porque le gustaran las sesiones, sino porque sabía que cada paso que daba la acercaba más a algo que importaba. Estar en casa con su madre, con Andrew, con una familia que no tenía que temer perder otra vez. Comenzó a dibujar obsesivamente. Dibujos de 3 personas. Un hombre de cabello oscuro y chaqueta azul. Una mujer con largas pestañas y ojos brillantes, y una niña con un vestido amarillo que siempre estaba entre ellos sosteniendo sus manos. Los pegó en las paredes de la habitación de Olivia junto a las tarjetas de «Recupérate pronto» y los ramos de flores. Olivia nunca los quitó. Olivia también mejoraba a un ritmo que sorprendía al personal médico. Aunque sus músculos seguían débiles y su habla a veces se cansaba rápidamente, estaba completamente alerta, completamente presente y completamente ella misma de una manera que Andrew no se había atrevido a esperar. Había comenzado la terapia física nuevamente, con una determinación silenciosa. Su mente se concentraba en la recuperación no solo por ella misma, sino por Emma. Había días difíciles, por supuesto. Días en los que sus manos temblaban demasiado para sostener una cuchara, o cuando la frustración nublaba su mirada normalmente paciente, pero nunca se dio por vencida. Ni una sola vez. Y Andrew, por su parte, nunca la dejó sentir que estaba sola en ello. Estuvo allí para cada sesión. Llevaba café, ayudaba con el papeleo, tomaba notas durante las citas, y se quedaba en silencio en la parte de atrás de la habitación, mientras Olivia reaprendía los movimientos que una vez había dado por sentados. A veces llevaba a Emma con él, y juntos aplaudían después de cada pequeño logro,
animándola como si acabara de correr un maratón. No era dramático y no era rápido, pero era constante. Un ritmo se estaba formando entre ellos no como amantes, aún no, pero como algo innegable. Un vínculo reparado y reforjado. Y luego llegó el día en que los médicos los llevaron a la sala de consulta y les dijeron que Olivia sería dada de alta. La sala quedó en silencio por un momento después de que se pronunciaron las palabras. Dada de alta. Debería haber sido un momento de alegría, una celebración. Pero para Olivia trajo una ola de emociones complejas. Después de meses acostada en una cama de hospital, soñando con la libertad, de repente el mundo exterior parecía abrumador. Su apartamento había sido alquilado durante su coma. La asistencia gubernamental que había recibido como madre soltera apenas cubría las facturas médicas que aún pendían sobre ella como una sombra. No tenía ingresos, ni un plan, ni una idea clara de qué hacer después. Andrew lo sabía. Había estado trabajando silenciosamente detrás de escena durante semanas, hablando con su equipo legal, asesores financieros, e incluso con Sara, la trabajadora social que se había encargado del caso de Emma. No quería imponerle nada, y ciertamente no quería hacer que Olivia se sintiera en deuda con él. Pero había tomado una decisión. Iban a ofrecerles un hogar. No por culpa, sino por amor. Y más que eso, porque se sentía lo correcto. Porque nada en su vida había tenido más sentido. Así que esa noche, después de que Emma se quedó dormida, acurrucada entre ellos en el sofá del hospital, y las enfermeras apagaron las luces, Andrew se volvió hacia Olivia y le presentó suavemente la oferta. «He estado pensando», dijo en voz baja sin mirarla directamente al principio. «No tienes que preocuparte por dónde vas a vivir o cómo vas a empezar de nuevo. Tengo más que suficiente espacio. Ya hablé con mi abogado. He actualizado mi testamento. He agregado a Emma como mi heredera legal. Y estoy listo, completamente listo, para darles todo lo que tengo. No como caridad, no por lástima, sino porque la amo». Se detuvo. Las palabras se le atascaban en la garganta. No las había dicho en años. No a nadie. Ni siquiera a sí mismo. Olivia lo miró con una expresión inexpresiva. Luego se recostó contra la almohada cerrando los ojos por un largo momento. Finalmente ella habló. Su voz era baja pero firme. «No quiero ser alguien a quien salves, Andrew». «Lo sé», respondió él de inmediato. «Y no lo eres, nunca lo fuiste. Pero eres alguien a quien dejé atrás y alguien por quien estoy listo para luchar si me dejas». Ella guardó silencio de nuevo. Luego abrió los ojos y dijo algo que él no esperaba. «Ven con nosotros». Él parpadeó. «¿Qué?» «Cuando dejemos este hospital», dijo ella lentamente. «No quiero mudarme a tu mundo. No quiero sentir que estamos comenzando de nuevo dentro de algo que tú ya construiste sin nosotras. Quiero que construyamos algo nuevo juntas en terreno neutral. Un lugar donde Emma no tenga que elegir a qué padre le pertenece. Un lugar donde empecemos de nuevo no por obligación, sino por elección». Andrew permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego asintió. «Está bien, donde tú vayas, yo iré». Y así la decisión fue tomada. No con grandes gestos ni confesiones dramáticas, sino con algo mejor. Voluntad mutua, confianza ganada a pulso y el coraje silencioso de dos personas que habían conocido el dolor, y aún así, se eligieron la una a la otra. En los días que siguieron encontraron una pequeña casa justo fuera de la ciudad. No era una mansión ni era moderna o elegante, pero tenía un jardín, un gran roble al frente, y suficiente espacio para que Emma pintara las paredes con sus sueños. Se mudaron juntos lentamente, con cautela, pero con la clase de alegría que viene de reconstruir algo real. Cocinaban cenas lado a lado. Doblaban la ropa en la sala de estar mientras los dibujos animados sonaban. Olivia volvió a su arte. Andrew comenzó a consultar a medio tiempo, dejando atrás la interminable rutina de la vida corporativa. Emma consiguió una mochila nueva y comenzó en un jardín de infantes cercano, donde les dijo a todos que su familia estaba formada por una mamá, un papá y una segunda oportunidad muy buena.
Y en esa pequeña casa tranquila bajo el refugio de días ordinarios, algo extraordinario sucedió. Comenzaron a vivir. La primera nevada real del siguiente invierno llegó temprano cubriendo la tranquila calle afuera de su casa con suave silencio blanco. Llegó en la noche sin ser notada. Y cuando Olivia apartó las cortinas por la mañana, el mundo parecía renacer. El viejo roble en el jardín había atrapado la nieve en cada rama como una escultura cuidadosamente arreglada, y el viento que alguna vez aulló por los pasillos del hospital ahora susurraba a través de sus ventanas como una canción de cuna. Había pasado casi un año desde que todo cambió. Un año desde que Emma había vagado por la nieve en busca de una madre que pensaba que había perdido. Un año desde que Andrew tropezó con un pasado que pensaba que había dejado atrás. Un año desde que 3 vidas fracturadas se habían chocado, y de alguna manera comenzaron a formar un todo. Dentro de su hogar, el calor vibraba desde cada rincón. La sala de estar estaba desordenada de la manera que solo el amor puede permitir. Crayones esparcidos, mantas a medio doblar, libros con lomos gastados, un oso de peluche con una corona de papel. Emma estaba en el centro de todo sentada con las piernas cruzadas en la alfombra, y calcetines de felpa cortando cuidadosamente copos de nieve de papel doblado con la lengua presionada contra su labio en concentración. Olivia la observaba desde la puerta con una sonrisa tranquila tirando de la esquina de su boca. Aún caminaba con una ligera cojera debido al daño muscular, pero la chispa en sus ojos ya había regresado, y también su risa suave y fácil, la clase que llega hasta el corazón de una habitación. Andrew entró desde la cocina sosteniendo 3 tazas de chocolate caliente con vapor, levantándose sobre los malvaviscos como suave humo. Le entregó una a Olivia, luego se arrodilló junto a Emma. Apartó un mechón de su cabello, y luego le pasó la taza más pequeña ya enfriada lo suficiente, para que ella pudiera beber de forma segura. Ella le sonrió inclinándose sin decir palabra, descansando brevemente su cabeza contra su hombro. Ese momento tan simple como era, contenía el peso de cada paso que habían dado para llegar a este lugar. Más tarde esa noche, mientras el crepúsculo pintaba la nieve con tonos de lavanda y oro, salieron juntos a dar un paseo. Emma estaba abrigada en un grueso abrigo naranja del mismo color que el que llevaba cuando Andrew la encontró por primera vez, aunque este era nuevo, cálido y elegido por ella misma. Olivia llevaba la bufanda de Andrew, y él no se molestó en pretender que quería que se la devolviera. Caminaron despacio, Emma saltando adelante para hacer huellas en la nieve, volviendo de vez en cuando para llamarlos a seguirla. Mientras caminaban por la calle, pasaron por casas familiares vecinos que ahora les sonreían y saludaban, que ya sabían sus nombres, y los habían acogido como parte de la comunidad. A veces a Andrew le seguía pareciendo irreal. Había momentos en los que despertaba en medio de la noche, y no podía creer que esta vida fuera real, que no la había soñado desde alguna suite de oficina en un rascacielos o desde una solitaria habitación de hotel. Pero cada mañana, el sonido de los pies de Emma corriendo por el pasillo o el canto de Olivia en la cocina le recordaban que sí lo era, y era suya. Esa noche, después de la cena y un juego de mesa que terminó con Emma riendo tan fuerte que casi se cae de su silla, Andrew se sentó en su estudio hojeando el cuaderno que había guardado desde el hospital. Estaba gastado ahora, la tapa doblada, las páginas suaves en las esquinas, pero no pudo traer consigo el coraje para tirarlo. Era un registro de su viaje de regreso a las personas que nunca debió haber dejado. Mientras pasaba cada página, recordaba el miedo, la culpa, la desesperación, pero también la esperanza, pequeña al principio, luego creciendo constante como la luz en los ojos de Olivia cuando miraba a Emma. Olivia entró en silencio sosteniendo 2 tazas de té. Ella dejó una taza junto a él y se acurrucó en el sillón frente a él, su expresión suave. ¿Todavía escribes en él?, preguntó señalando el cuaderno. Él sonrió débilmente. No tanto. Hoy en día no necesito recordatorios, pero me gusta saber que está aquí. Me recuerda lo lejos que hemos llegado. Ella asintió lentamente trazando el borde de su taza con un dedo.
¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes? Todo el tiempo, admitió él, pero trato de no quedarme ahí mucho. Creo que si no hubiéramos pasado por todo lo que hicimos, tal vez no estaríamos listos ahora para esto, para estar el uno con el otro. Ella le miró a los ojos entonces, y en el silencio que se extendió entre ellos, algo viejo y nuevo se desplegó a la vez. Hubo dolor, hubo distancia, pero ahora había elección, había perdón, había amor. Nunca pensé que volvería a confiar en ti, susurró ella. Nunca pensé que tendría la oportunidad de ganármelo, respondió él. Ella se levantó de su silla y cruzó hacia él, descansando su mano sobre su mejilla. Él se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos, y por primera vez desde aquel día nevado en el hospital, sintió el peso completo de la redención, no como un regalo, sino como algo por lo que había luchado y finalmente encontrado. En el pasillo la voz de Emma se escuchó protestando somnolienta contra la hora de dormir, y ambos rieron suavemente de pie juntos, unidos en el pequeño caos de la familia. No necesitaban un final perfecto, no necesitaban borrar cada cicatriz. Lo que tenían era algo mejor. Verdad, sanación y el tipo de amor que crece no a pesar de las piezas rotas, sino por ellas. Y mientras la nieve seguía cayendo afuera cubriendo el mundo con una tranquila promesa dentro de esa casa construida no de ladrillos, sino de segundas oportunidades, estaban completos.